Pasar a saludarte. Hoy quiero pedir especialmente que nos apoyes en oración. Varias personas de la iglesia están delicadas de salud, algunos se encuentran incluso en estado de UCI, otros están con sus temas de conseguir trabajo. Estamos viviendo momentos difíciles acá en Colombia en el tema laboral. Y otras personas, como le comentaba, están muy delicadas, no solamente en UCI, o están en urgencia, o están en tratamientos médicos, quimioterapia y radioterapia. Y hoy quiero empezar orando, pidiéndole: Señor, te pedimos, Señor, especialmente en este tiempo. Dice tu palabra que por las llagas de Cristo hemos sido sanos, Señor. Señor, pido por las personas que están atravesando en este momento situaciones difíciles, especialmente en sus áreas de salud, en sus áreas financieras, en sus áreas familiares. Señor, toma el control de nuestras vidas, Señor, como dice tu palabra en Salmos 23, tú eres mi pastor, nada me faltará. Señor, gracias por lo que estás haciendo. Declaramos sanidad especialmente para Gloria Arcila, que se encuentra en este momento en urgencia, Señor, que tú le darás los mejores diagnósticos, los mejores resultados médicos y los mejores tratamientos a seguir. Gracias, Señor, por sus vidas, gracias por lo que tú estás haciendo, por lo que tú haces. Amén y amén. Bueno, tenemos un tema maravilloso para el día de hoy. Hoy queremos hablar específicamente de la importancia, de por qué es importante la Biblia. Usted tal vez me ha escuchado en varias oportunidades que yo le digo, mire, la importancia de leer la Biblia, pero hoy vamos a hablar específicamente qué encontramos en la Biblia, por qué es tan importante su lectura y todas las bendiciones y beneficios que tiene para nuestras vidas, para nuestras familias y también para nuestras generaciones. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es todo un hermoso libro que usted puede encontrar, en el cual la Biblia, la ciencia específicamente, ha confirmado lo que la Biblia dice a través de los años, y eso es algo que vamos a estudiar, porque la Biblia es veraz, la Biblia es verdad, porque la Biblia fue escrita por la inspiración de Dios, fue escrito, se le dijo a los hombres, el Señor dirigió siempre todo eso. La definición más linda que hace muchos años me dio alguien de la Biblia es que la Biblia es la carta de amor de Dios para sus hijos. Entonces imagínense que usted nunca ha leído esa gran carta de amor. Es muy importante el tener ese acercamiento y empezar a tomar ese hábito, porque es un hábito que es importante. Después de que tú realices una acción 21 días, después de los 21 días, esto se constituye ya específicamente ya en un hábito y luego en una fortaleza, que es algo que tú necesitas. Entonces, qué bueno poder tener esa relación y empezar a conocer cada día más la palabra. La palabra trae varias cosas, pero voy a explicarlo muy a corto modo por cuestión del tiempo. En la Biblia que encuentras es el objetivo de revelar a los hombres el plan divino de Dios, y el tema central desde Génesis hasta Apocalipsis es Jesucristo. ¿Qué encuentras? Encuentras los mandamientos, encuentras todo lo que son las verdades bíblicas, encuentras las promesas, son más de 3,000 y pico de promesas que encuentras en la escritura. Encuentras también los eventos futuros, lo que aún no ha ocurrido y va a ocurrir, no solamente en Apocalipsis, en Mateo, en Tesalonicenses, en parte del profeta Daniel. Entonces es muy importante el tener no solamente la lectura de alguno de los libros de la Biblia, sino una lectura constante y continua, porque va a ser muy enriquecedora para tu vida. También, aparte de eso, encontramos la gracia, que la gracia es el amor del Señor. También encuentras también lo que es la misericordia, y también habla del perdón, porque es muy importante. Amor debe ir acompañado de perdón, son uno solo. Encontramos también que la Biblia fue escrita aproximadamente en un rango de 1500 a 1600 años por diferentes personas, desde pescadores, reyes, campesinos, médicos, cobradores de impuestos, rabinos, pastores, agricultores, poetas. Está escrito en 3 idiomas. Antiguo Testamento está escrito en hebreo y en arameo, y en el Nuevo Testamento en el griego. Y algo bien importante que es para notar es que tú sabes que cuando tú sigues a Jesucristo, sabes que su tumba está vacía. Eso es una de las mayores hermosas bendiciones que tenemos, de saber que tú estás buscando la conexión de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que no hay una tumba.
porque ni siquiera la misma muerte lo pudo contener, porque Él es el dueño absolutamente en todo, Él controla los tiempos. También la importancia de tú leer la escritura es que te permite entender que fueron perdonados todos, no algunos, sino todos nuestros pecados fueron perdonados. También nos habla del amor hacia los enemigos, nos habla de la libertad, de la justicia, de las bendiciones y de la honra. Mire, la Biblia tiene maravillosos temas que son importantes que usted los conozca a profundidad. En 2 de Timoteo, del 3 al 16 al 17, hay una hermosa explicación que a mí me parece que es muy importante que usted la tenga muy presente en su corazón. Dice toda la escritura, no dice algunas partes o algunos segmentos, no dice toda la escritura, o sea, toda la sagrada palabra, toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué es útil? Y aquí vamos a empezar a entender la profundidad de por qué es importante el tener no solamente un conocimiento, sino un acercamiento y un enamoramiento con la escritura. Primero, es útil para enseñarnos lo que es la verdad. También para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Tercero, nos corrige cuando estamos equivocados. Y cuarto, nos enseña a hacer lo correcto. Se lo repito, nos enseña la verdad. Esto hace que podamos ver si hay algo que está incorrecto en nuestras vidas, nos corrige cuando estamos equivocados y también nos enseña a hacer lo correcto. 2 de Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios. También dice la palabra, Dios la usa para preparar, para capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, si usted nunca ha leído la Biblia, nunca ha leído la escritura, le voy a decir en qué está usted. Con todo el amor del mundo, una, no conoce la verdad, según la palabra. Segundo, no sabe distinguir aún de lo bueno de lo malo. No hay un punto usted no tiene un parámetro para diferenciar lo bueno de lo malo. Y es importante, si usted no ha leído la escritura, usted no puede entender la profundidad cuando está equivocado, todas las consecuencias que trae. Y segundo, no sabe hacer lo correcto. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra. 2 de Timoteo 3, 16, 17. ¿Es importante la escritura? Claro que sí. Hay una cita bíblica que hace muchos años llegó a mi corazón. Yo la quiero compartir contigo. Proverbios 22, 6. Dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Mire, eso es muy importante. El colegio, usted envía a sus hijos al colegio y forma parte del proceso de la educación, pero es para aprender matemáticas, geografía, física, una cantidad de materias que son muy importantes, que desde niños se empieza a fortalecer todos estos conocimientos. Pero realmente lo que hace la casa, en la casa es donde se enseña el valor de la familia, es donde se habla de Dios, donde se forman los valores, y esos valores se forman con el ejemplo. Entonces es muy importante, porque a veces las personas dicen, es que yo envío a mis hijos al colegio para que los formen. No, él recibe capacitación, recibe conocimiento, pero la formación la hacemos desde nuestras casas. Mire lo que dice, la importancia que dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Es la palabra. Una vez usted pueda leer la escritura, cuando usted lee la escritura, usted va a poder discernir lo bueno de lo malo, las verdades, puede recibir las recomendaciones, puede recibir la dirección de Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palabra te aconseja, también te consuela, pero también te edifica, pero también te hace caer en cuenta de que no estás bien, te confronta. Y es importante entender, porque dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero dice también la palabra que son caminos de muerte y de destrucción. ¿Qué te permite el evangelio? El evangelio te permite, a través de las sagradas escrituras, te permite conocer primero el amor de Dios, entender la misericordia, pero entender también los niveles que Él quiere pasarte de creación a hijo.
y también las bendiciones y las grandes promesas que encontramos en la Escritura para poder recibir que la salvación y una eternidad gozosa con Él. Cuando tú no logras entender y no logras apreciar la Escritura, la Sagrada Palabra, es importante entender que muchas de tus bendiciones no van a llegar, vas a estar detenidos la palabra, como atascadas. Cuando tú conoces la palabra va a permitir trabajar muchas áreas de tu vida, no solamente el área emocional, el área financiera, el área familiar, el área laboral, el área sentimental o sexual. Entonces, es permitirle al Señor que empiece a tomar el control, no de unas áreas, sino de todas las áreas de tu vida. Dice también la palabra que toda la Escritura es inspirada por Dios, en su voz y en su voluntad. Dios es el que planea, el que entrega el amor, ese amor interminable, pero Jesús es el que ejecutó la obra de la salvación, de la redención de los pecados, y es el que trae a nuestras vidas la gracia, y la gracia es la capacidad de hacer lo que tú nunca pudiste hacer, porque ya eres libre de tu pecado y empieza una nueva vida, es un nuevo nacimiento, como cuando el Señor se encuentra con Nicodemo y le dice, ¿cómo volverán a nacer? ¿Se volverá al vientre de la madre? Y él le explica a Nicodemo que no es así, que es en un sentido espiritual el nuevo nacimiento. Encontramos también la importancia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que revela los planes de Dios con nosotros y es el que nos permite estar en comunión, porque Él es el que nos aconseja, el que nos consuela, Él es nuestro abogado, Él es el que está con nosotros siempre. Y cuando empezamos a entender estos conceptos, usted me va a decir, bueno, ¿y cómo hago para estudiar la Biblia? Bueno, esa es una muy buena pregunta que siempre me han hecho. Entonces quiero explicar la diferencia entre prédica y enseñanza, porque no son lo mismo. A veces pensamos que es el mismo concepto, son hermanitas que van juntas de la mano porque ambas son necesarias y ambas son importantes, pero son bien diferentes. La prédica, ¿qué hace la prédica? Generalmente la prédica se realiza son los domingos en muchas iglesias. La prédica anuncia la verdad. Y esto es supremamente importante. También esa prédica se dirige aquí, a tu corazón. Y produce creyentes. Importante, súper importante la prédica. Pero ahorita vamos a explicar qué es la enseñanza. La enseñanza explica esa verdad. Entonces, aquí te anunciaron una verdad, pero aquí te la explican con la enseñanza. En la prédica se dirige a tu corazón, la enseñanza se dirige a tu cabeza. En la prédica produce creyentes y esto es importante y valioso, pero en la enseñanza produce discípulos. Por eso usted verá 20, 25, 30 años personas asistiendo y está bien, pero están solamente los domingos, como cuando uno, perdóneme la expresión, uno va a marcar tarjeta para cotizar las pensiones y al tanto tiempo tengo tanto y tengo mis semanas cotizadas. Y esto no funciona así, pero es que la prédica que generalmente se hace el domingo es la que produce creyentes. Usted sale a la calle y le pregunta a la gente, ¿usted cree en Dios? La mayoría de gente le va a decir, sobre todo en Colombia, sí, pero no está formando discípulos, porque es que la prédica tiene que ir acompañada y enlazada con la enseñanza. Y las personas muchas veces asisten a una prédica, usted los ve sentados 2, 3, 4 horas, no sé, cada servicio es diferente. Y usted cuando sale la persona se le dice, ¿y qué tal? Maravilloso, fabuloso, ¿qué trató? No sé. ¿Qué tema? No. Cita bíblica tampoco. Fue sentado usted 3, 4 horas. Pero realmente su vida no ha sido transformada. Entonces, por eso vemos personas que llevan años, pero no han nacido de nuevo y ni siquiera han tenido un encuentro personal con el Señor. Entonces es importante entender la prédica versus la enseñanza. Ambas son importantes. Anuncia la verdad, esta le explica. Esta va al corazón y la enseñanza va a la cabeza. Esta produce creyentes, valioso, pero esta produce discípulos. Acuérdese que el Señor tuvo 12, no creyentes, sino 12 discípulos. Y esto es importante. ¿Qué más hace la Biblia? La Biblia se ha desarrollado muchísimos estudios a nivel científico y se ha podido constatar con porcentajes muy claros que leer la Biblia constantemente, escúcheme bien, baja el alcoholismo. El alcoholismo cae en un 57%.
La sensación de soledad, cuando usted lee la Sagrada Escritura, disminuye un 30%. El contacto con la pornografía cae en un 61%. También los problemas de ira disminuyen un 32%. La amargura en relaciones como matrimonios, hijos, amigos, cuando usted empieza a leer la escritura, empieza un proceso de transformación en tu vida que empieza de adentro hacia afuera. Entonces no solamente trabaja contigo, sino que va a transformar todo, hasta la atmósfera espiritual, tu alrededor, tu familia, tu sitio de trabajo. Y todas esas amarguras que se puedan presentar en estas relaciones disminuye cuando tú empiezas a leer constantemente la Biblia en un 40%. Mire, estas son estadísticas que son importantes que usted las conozca. Actualmente se ha aumentado, por así decirlo, el porcentaje de ateísmo. Y para entender qué es el ateísmo, le voy a decir principalmente las 3 cosas que hace el ateísmo específicamente. Primero, niega la palabra de Dios, o sea, niega la Biblia. Para él no tiene sentido la Biblia. Eso es lo primero que hace el ateísmo. Lo segundo que hace, busca siempre, insistentemente, la negación de Dios. Y finalmente, ¿qué más hace el ateísmo? Quiere ser el motor del progreso de la historia sin Dios. Entonces, niega la escritura, la palabra de Dios que es sagrada, niega la presencia de Dios y finalmente no quiere que él forma parte, o sea, todo lo que se ha logrado, se tiene, es sin darle la honra, la gloria y el agradecimiento a Dios. Entonces, el tema del ateísmo ha aumentado fuertemente. Si usted me dice, ay, es que ha aumentado más las personas evangelizadas, le quiero decir que tristemente sí, se hace un proceso de evangelizar, de llegar a las familias, no solamente en nuestros países latinoamericanos, sino en Europa y en otros países, pero hay partes donde el evangelio no ha podido ni siquiera ingresar. En algunos países árabes no es posible porque muchos mueren tratando de anunciar. Hay países donde usted sabe que ni siquiera se puede llevar una Biblia, porque si te encuentran una Biblia, eso es pena de muerte o es cárcel de por vida. Entonces, hay sitios donde desafortunadamente la palabra no ha llegado, pero el ateísmo ha crecido y en un porcentaje grandísimo. Ahorita usted le pregunta a muchas personas, algunos me dicen, no, yo no creo en Dios. Y hay otro porcentaje que dice, bueno, pues en Dios yo no creo, pero yo sé que sí existe algo, un ser supremo, alguien poderoso. Por lo menos medio dice, pero el ateísmo definitivamente dice, soy así, no Dios, no creo en Dios, no la Biblia, y todo lo hago por mí, por mis capacidades, desconociendo toda la grandeza que tiene el Señor. Entonces vemos especialmente que salió una estadística bien alarmante en el año 2023, nada más el año pasado, que informa que más aproximadamente, escúcheme, esta tabla es altísima, el 60% de los jóvenes entre unas edades de 13 a 20 años, 22 aproximadamente, es un 60% que no están creyendo en Dios. O sea, estamos viendo tiempos donde nuevas generaciones ya están diciendo, no quiero nada con Dios. Y esto es alarmante, y más que alarmante es triste, porque es muy importante entender que la Biblia es una de las bendiciones más grandes que nosotros tenemos y que en este momento está disponible en muchísimos idiomas. Es el libro que más ha sido traducido no solamente a idiomas, sino a dialectos también. Y es importante entender que en este momento, por lo menos en nuestros países en Latinoamérica, aún se puede hablar del Señor, aún tú puedes cargar una Biblia. Llegarán momentos en que ni siquiera se va a poder hacer esto, porque llegarán momentos muy difíciles que están por venir. No lo digo yo, lo dice la Sagrada Palabra y lo explica claramente los momentos que se vendrán. Entonces, si usted quiere entender qué pasó, qué está pasando y qué va a pasar, la Biblia es el medio infalible. La Biblia nunca se ha equivocado ni se va a equivocar, porque aunque fue escrita por hombres, no fue que ellos escribieron lo que quisieron, fueron inspirados por Dios. Y quiero que hoy
estudiemos algunas verdades maravillosas bíblicas que la Biblia contiene y que la ciencia las ha tenido que respaldar y decir, sí, señores, esto es veraz. Y esto lo dice la Escritura. Y la primera de ellas la encontramos en Tito 3:5. En Tito 3:5 encontramos una de esas grandes verdades. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Súper. Por el lavamiento de la regeneración. Cuando habla la palabra regeneración, es importante que usted entienda que la regeneración está hablando a nivel de la cadena de ADN, la que hace poquito se descubrió. La Biblia ya la hablaba, que hay un proceso, que existe la regeneración y que hay una cadena de ADN, y por la renovación por el Espíritu Santo. Entonces, la cadena de ADN la encontramos en Tito 3:5 y se encontró que en la cadena de ADN hay un orden en el cual usted encuentra que está compuesta por guanina, citosina, triamina y otras más, que son una secuencia de números 10, 5, 6. Y cuando usted va y estudia el nombre de Dios desde el hebreo, esos números, cada letra del hebreo representa un número, y esos números, que son el 5, el 6 y el 10, son los que se encuentran codificados en el ADN del ser humano. Mire, esto es maravilloso. Esta es una explicación muchísimo más profunda, pero no la puedo dar por tiempo, desafortunadamente. Lo segundo, hablaba de la redondez de la tierra. Cuando todo el mundo discutía, unos decían que era cuadrada, era plana, ya la Sagrada Escritura lo decía. Isaías 40:22, Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. Está una traducción. Otra dice, el que está sentado sobre la redondez. Entonces Isaías 40:22 ya hablaba que nuestra tierra era redonda. Algo que es importante que lo vemos es que cuando todo bebé, dice, Salmo 156, habla de un proceso natural, que es la respiración. Y dice, todo lo que respire, alabe a Yeshua. Y esto es maravilloso. Y dice de esta manera, cuando un bebé nace, acaba de salir del vientre de su madre, se toma máximo 10 segundos, escúcheme bien esta cifra, 10 segundos después del parto para hacer eso. Y usted hace, y ese es el nombre de nuestro Señor. Cada vez que usted respira, está alabando a Dios. Por eso se cumple lo que dice el Salmo 156. Y eso es importantísimo. El núcleo de la tierra es caliente, ya lo decía la Escritura. Job 28:5, de la tierra se obtiene el alimento y abajo de ella todo se convierte en fuego. Ya la Escritura. Y quiero decirle que Job es el libro más antiguo. Muchas personas piensan que es Génesis. El primer libro es Job. Job es más antiguo. Después arranca Génesis, arranca todo lo que conocemos como Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios. Pero el primer libro fue Job. O sea que Job ni siquiera conoció la Escritura, cuando ese relato es el más antiguo de todos, y él ya tenía ese conocimiento y esa enseñanza de entender que había algo abajito dentro de la tierra que era supremamente caliente. No sabrían cómo se llamaba, pero ese es el núcleo de la tierra. De la tierra se obtiene el alimento y abajo de ella todo se convierte en fuego. Job lo dice, maravillosa. La tierra flota en el espacio. Nos está hablando de todos los procesos, nos está hablando de nivel de astronomía, es un tema maravilloso. Job 26:7, él despliega el norte sobre el vacío y suspende la tierra sobre la nada. La palabra lo dice, que la tierra está sostenida sobre nada, y usted ve los sistemas y todavía se siguen creando nuevos sistemas, nuevas galaxias, porque dice la palabra y dijo Jesucristo, es que yo trabajo y mi Padre trabaja, y usted ve que el espacio sigue creciendo y se siguen formando mundos, galaxias, estrellas.
Esto es maravilloso, no estamos hablando de algo que quedó detenido, suspendido, porque Dios, el verbo es vida y Jesús es el verbo y hay creación, hay movimiento. También nos habla del ciclo del agua, Eclesiastés 1:7. Todos los ríos van hacia el mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelve a fluir. Está hablando del ciclo, de que el agua se evapora, sube, llueve y vuelve a caer. Eclesiastés 1:7. Está demostrado por la ciencia que el agua recorre un ciclo completo continuo entre la tierra y la atmósfera. Maravilloso, el agua cambia de estado. Salmo 135:7. Mire lo que dice la palabra. Hace que las nubes se eleven sobre toda la tierra, envía relámpagos junto con las lluvias, suelta el viento desde sus depósitos. Entonces mire todo lo que habla de las nubes, habla de la lluvia, habla de los relámpagos, habla de las condiciones ambientales. O sea que si usted se pone a entender y a comprender la complejidad, pero también la perfección que se encuentra en las Sagradas Escrituras, habla de cosas que hace muy pocos años o hace menos de 2 siglos o 3 siglos el hombre vino a tratar de medio entender, pero ya la Escritura lo decía. Eso es hermoso. También nos habla específicamente del diseño del arca de Noé. Mire, en Génesis 6 del 13 al 22 habla de las dimensiones. Yo lo invito a que si no lo ha leído, pégale una leidita. Las dimensiones del arca de Noé. Recuerde que esas dimensiones no fue que Noé se levantó un día y dijo vamos a hacer tal cosa. No, el Señor habló con él y le dijo exactamente cómo tenía que ser construida el arca. Cada dimensión, qué pisos iba a llevar, cómo iba a ser ubicado, le dijo exactamente. O sea que usted se pone a ver, Noé fue uno de los primeros arquitectos que hubo realmente. Y usted sabe cuántos siglos hay de Noé a nuestra época. Y él le dijo los materiales. Y hay un artículo que leí hace poco y me pareció maravilloso. Dijo, el Titanic ni Dios lo puede hundir. Y en el primer viaje se hundió. El arca de Noé, en la época de Noé, sin la tecnología que había en estos años hace poco, y estaba su confianza en Dios. Y no solamente resistió el diluvio universal, sino que estuvo 40 días y 40 noches flotando. La diferencia con Dios a la diferencia sin Dios. Dice que los cálculos científicos hizo la Universidad de Leicester, confirmó en 2014, confirmó que el diseño de la arca era viable para albergar todo el peso que llevó el arca de Noé y albergar no solamente los animales, sino las personas y la cantidad de alimento que tenía. O sea, que tenía las proporciones correctas. Noé no las podía haber sabido por su época, pero el Señor, que fue el que le dio las instrucciones para construir, le dijo todo: dónde iba a estar la familia, dónde iba a estar almacenados los alimentos que se necesitaban, cómo iba a distribuir los animales por niveles, por sitios, y le dio toda la programación. Mira qué hermoso cuando usted y yo nos dejamos guiar por el Señor. No es la época de la tecnología, es tener a Dios. Noé hizo algo extraordinario que hasta los científicos hasta esta época dicen, no sabemos cómo lo hizo, pero se hizo. Entonces, cuando usted logra entender que la Biblia te capacita, la Biblia te enseña, la Biblia te dirige, la Biblia te exhorta, la Biblia te corrige, la Biblia te acompaña, es el manual de vida. Usted compra un electrodoméstico, ejemplo, compra una lavadora o compra una nevera, no sé, cualquier electrodoméstico, todo viene con un catálogo y dice, mire, el voltaje máximo es esto. Tiene que conectarlo así, tiene que echarle el detergente así, o tiene que hacerle esto, el volumen. Y usted se lee el catálogo, que por cierto casi nunca nos leemos los catálogos, y me incluyo, soy la primera que no me leo el catálogo, está mal, pero hay que cambiarlo. Hay todas eso, pero nosotros solamente vamos a leer el catálogo cuando el equipo o la máquina dejó de funcionar y dice, no, esto pasó. Y ahí sí buscamos el catálogo. No esperemos a tener un inconveniente para buscar. Nuestro manual de vida es la Biblia. Muchos me dicen, padre, me dices que no sé cómo crear un hijo. ¿Leíste la Biblia?
¿Leíste la Biblia? ¿Leíste lo que habla Eclesiastés? ¿Leíste lo que habla Proverbios? ¿Leíste lo que habla Corintios, que habla del matrimonio? Porque no solamente son los hijos, sino el matrimonio. ¿Leíste que todo tiene un tiempo establecido, como dice Eclesiastés? ¿Todo tiene su tiempo? Ah, no. Ok. ¿Tú sabes para dónde vamos? Ni idea. Sabemos que hay otra guerra. Pero ¿qué dice la palabra? La palabra explica absolutamente todo a detalle. Por eso la palabra trae una bendición, porque te permite no vivir. Mucha gente dice es que me aterroriza leer la Biblia, y muchas personas me dicen es que yo no entiendo. Es importante, es como, yo lo coloco un ejemplo, es como que yo a usted lo invite a un lago y vamos a pescar, y usted me mire y me dice, pero es que yo no quiero pescar. Digo, tranquilo, vamos juntos. Yo voy, yo llevo las carnadas, llevo la caña de pescar, y tú empiezas a verme cómo coloco la carnada, cómo hago, te digo que hagamos silencio, te digo que hay una hora más o menos como adecuada para ir a pescar, te explico todo, y tú empiezas a ver cómo se pesca. Después tú sacas tu caña, yo te empiezo, y digo, no está muy larga, muy corta, empiezo a organizarte la carnada, esto sí, esto no, y tú empiezas poco a poco a pescar, y después de un tiempo, tú ya puedes enseñarle a otro a pescar. El evangelio es esto. Primero somos bendecidos, somos restituidos, somos cambiados nuestra naturaleza, es transformada todas las áreas de nuestras vidas, pero yo no me quedo con la bendición, sino que le cuento a otros. El dador de la bendición, les presento a Jesucristo. Y eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Nos habla también la Escritura de manera maravillosa, nos habla de las infinitas estrellas en el cielo. Dice Jeremías, escúcheme bien, y muchas de estas citas, ¿sabes qué me sorprende? Son de Antiguo Testamento, ni siquiera de Nuevo Testamento. Hay unas que sí, pero las que hemos leído, la mayoría usted verá Job, Eclesiastés, Salmos, Jeremías. O sea, estamos hablando de antes de Jesucristo. Estos hombres escribieron lo que la ciencia hace poquito vino a decir, ay, sí señores, eso era así. Leer la palabra te trae tanta victoria. Jeremías 33:32, yo multiplicaré la descendencia a mi siervo David y la de los levitas, mis ministros, como las incontables estrellas del cielo y los granos de la arena del mar. Mire qué maravilloso. Ya el Señor desde Jeremías hablaba de que las estrellas eran incontables. Yo me acuerdo que cuando estábamos en el colegio nos decían lo contable y lo incontable. Incontable las estrellas del cielo, incontable los granitos de la arena del mar. Entonces, eso es lo que Dios nos quiere dar muchísimas bendiciones todo el tiempo. Nos habla de una realidad cósmica que existe. Vimos también lo del que dice la palabra, que la tierra es sostenida sobre la nada, y esa nada es literalmente el poder de Dios. La realidad cósmica habla de la cantidad de estrellas en el universo. Es inimaginable, con billones, no estamos hablando de algunas ni millones, billones de estrellas en cada galaxia, porque no solamente existe esta galaxia o la constelación de la Vía Láctea, estamos hablando de innumerables mundos y galaxias y sistemas que existen, y miles de millones de galaxias que aún ni siquiera el hombre conoce. Entonces vemos la inmensidad de lo que ha hecho Dios. Habla también del brillo de las estrellas. Escúcheme lo que dice la palabra. 1 Corintios 15:41. Uno es el esplendor del sol, otro el de la luna, otro el de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo. Esto lo habla en 1 Corintios. Y usted ve ahorita la NASA manda cohetes, manda ciertos sistemas, manda máquinas al exterior, y están ratificando lo que la Escritura ya lo decía. También vemos la cantidad de observaciones astronómicas que están ocurriendo. Estamos viendo que se ha demostrado que las estrellas presentan diferentes magnitudes y brillos, y eso ya lo hablaba la palabra. También habla de la muerte de los cuerpos celestiales. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán.
Está hablando de un tema, de un conocimiento científico. Escúcheme bien, que lo habla la escritura. Habla de las estrellas, de los cuerpos celestes. Habla de que ellos tienen un ciclo de vida y eventualmente mueren. Actualmente incluso los científicos dicen, mire, es que nos queda de sol tanto tiempo, la luna tal tiempo. Todo eso lo habla la palabra. Lo habla la palabra. Otro tema importante, el universo. El universo fue formado por partículas invisibles. Dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Dios dijo, hagamos, y cuando dijo hagamos, ya estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estaban presentes y ellos hicieron todo lo visible y lo invisible, porque hay muchas cosas que son invisibles para nuestros ojos humanos, solamente los podemos ver a través de nuestros sentidos espirituales. Y dice específicamente de que por fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo de que lo visible no provino de lo que se ve. Mire, esto, que lo visible no provino de lo que se ve. Está hablando de la teoría atómica. El universo está compuesto por átomos que antes ni siquiera se conocían hasta que no apareció el microscopio y se empezó a investigar, pero ya la Biblia hablaba de la composición molecular de las cosas que usted y yo hace poquito vinimos a entender cuando salió el microscopio, que está acompañada átomos, partículas diminutas e invisibles a simple vista. La Biblia ya hablaba del universo, que el universo fue hecho y formado por partículas invisibles. Es maravilloso. Hace mucho tiempo, uno de mis hijos, yo tengo 3 hijos, uno de mis hijos me dijo, mamá, ¿cómo conozco a Dios? ¿Cómo sé que camino y no estoy solito? Y estaba más o menos de unos 5 años. Y explicarle este tema a un niño no es fácil, y es una pregunta que constantemente me la han hecho. Yo recuerdo que ese día le dije, Señor, sé que eso existe, pero ¿cómo le explico a un niño de 5 años? Y él me dijo, el viento. Tú sientes el viento. Tú sientes el viento, sientes su presencia, sientes su movimiento, sientes su energía. Incluso a veces el viento trae olores a frutas o olores a flores. El viento tiene unas cantidades de peculiaridades y características, y el viento está ahí, pero por mucho que tú sepas que está ahí, no lo puedes agarrar, pero está allí. Esa es la presencia del Señor. Por fe sabemos que no caminamos solo en este mundo, sabemos que somos peregrinos en esta tierra, pero que nuestra ciudadanía no está aquí y que un día regresaremos a los brazos de papá. Por eso cuando muere una persona y esa persona recibió al Señor en su corazón y lo aceptó, es hermoso, porque el Señor no ve morir a sus hijos, el Señor ve llegar a sus hijos al cielo. Venimos desde el corazón del Padre, desde antes de la fundación del mundo. Él ya nos amaba y estaba pensando en nosotros. Finalizo, Salmo 139, mire, es uno de los salmos. La Biblia es maravillosa, pero es uno de los salmos que yo le invito a que usted lea regularmente. Es maravilloso porque usted logra comprender cosas que a veces en el diario vivir o en el corre diario se nos olvida. Y es muy extenso y es hermoso, desde el del 1 al 24, solamente por cuestión de tiempo podré leer dos versículos. Y dice, mi embrión, escúcheme bien lo que dice la palabra, mi embrión vieron tus ojos, escuche esto, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. Versículo 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, qué grande es la suma de ellos. Versículo 18. Si los enumero, se multiplican más que la arena. ¿Y qué vimos que era la arena? Incontable. Despierto y aún estoy contigo. Mire, yo leí este hermoso salmo durante muchos años en mi vida.
Y cuando llegué al versículo 18 dice, si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Entonces yo siempre digo, bueno, yo me acuesto, o usted se acuesta a las 9, 10 de la noche en su camita, se arropa, duerme, se pone su pijamita, qué bendición, y se levanta el otro día y dice la palabra, despierto y aún estoy contigo. Y es real y es una bendición maravillosa. Pero cuando usted logra entender este versículo a una profundidad, la Biblia tiene más de 3000 capas de profundidad. Morimos y no alcanzamos a conocer ni siquiera las 10 primeras capas. Hay tantas cosas que como seres humanos desconocemos, solamente estamos conociendo las puntitas de todo lo que incluye lo que es la creación en las manos de Dios. Y dice, despierto, aún estoy contigo. Un día, dice la palabra, tú y yo específicamente dormiremos en Cristo. O sea que cuando tú mueres, tú cierras tus ojitos físicos y cuando tú abres tus ojos espirituales, ya no estás ni en este planeta ni en este cuerpo. Estás en la presencia del Señor. Entonces despierto y aún estoy contigo no solamente se refiere a tu sueño de todas las noches, habla de tu paso, de cuando tú dejas este mundo y eres cambiado y transformado en un abrir y cerrar de ojos y estás en la presencia. O sea que siempre vamos a estar con el Señor. Cuando usted logra entender lo maravilloso que es la Escritura, usted la va a amar. Si usted la lee constantemente, va a poderla comprender. Una vez usted la vaya primero la lee, la estudia, la comprende y finalmente la va a poder amar y la va a vivir. Si tú no estás viviendo las bendiciones que dicen en la Escritura, es porque muchas de ellas y muchas promesas aún no las has reclamado. Muchas personas me dicen, ¿cómo arranco? Algunos me dicen, arranco en Génesis, en Apocalipsis. Si usted nunca ha ido al gimnasio, es como que usted nunca ha ido al gimnasio, yo me lo llevo a la triatlón, que es nado, bicicleta y correr. A los 10 minutos tú y yo caemos así, ¡pah!, que no podemos más. Todo en la vida es procesos, disciplina y constancia. Eso es supremamente importante. Disciplina, constancia, son procesos. Nada, tú no te sientas hoy a estudiar inglés y a la hora ya hablas inglés. Todo en la vida son procesos y cuesta esfuerzos y hay que ponerle el corazón y la dedicación. Lo mismo es la palabra, mira, a medida que tú vas leyendo, pero muy importante, arranca en los salmos. Los salmos son cortos, pero a la vez se entiende. Entonces todos los días arranca Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3 y vas adquiriendo ese hábito. Y ese hábito, el día que tú no leas la palabra, tú vas a sentir como que me falta algo. Yo le hago una pregunta, ¿usted se va de su casa sin desayunar? ¿Se va sin bañarse? ¿O se va sin ropa? ¿O no se cambia la ropa? No, es inaudito. Usted sabe que se levanta, se baña, se arregla. ¿Y por qué no sacamos ese tiempo de intimidad con el Señor? Hacemos todo, y no estoy diciendo que lo demás no sea importante, atender hogar, esposo, trabajo, hijos, familia, claro que es importante, pero el primer lugar se lo tenemos que dar al Señor. Mire, muchas de las situaciones que estamos viviendo, no solamente yo, soy la primera, sino todos, muchas situaciones las habíamos podido evitar, muchas lágrimas, muchas decepciones, muchas traiciones, muchos dolores y muchas angustias. Pero como yo no fui a consultar mi manual de vida que me da el Señor, voy y aprendo efecto golpe, camino y golpe. Y Dios no quiere eso. Entonces, ¿es maravilloso tener la posibilidad de tener una Biblia? Sí, empiece a leer las Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Una vez usted ya ha hecho todo ese proceso, puede arrancar con los evangelios. ¿Por qué les recomiendo que arranque con los evangelios? Arranque con el evangelio de Juan. El evangelio de Juan está mandado para la iglesia. Habla del amor de Cristo. Mateo era para los judíos. Marcos para los romanos. Se me escapó la otra. Lucas para los griegos. Pero arranque después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, usted, mi recomendación desde mi corazón, arranque con Juan, después Hechos de los Apóstoles, que habla todo lo de la iglesia, y luego arranca con las epístolas, sin llegar a Apocalipsis, porque Apocalipsis, los primeros capítulos,
son tal como tú lo lees, pero después está codificado. Y para poderlo leer es importante que usted tenga un concepto total. Yo no lo puedo llevar a usted a meternos a raíz cúbica si usted no me sabe sumar y restar. No podemos leernos un libro si usted no sabe leer. Todo en la vida es proceso. Mi invitación, disfrute sus tiempos, no solamente de oración, de intimidad con Dios, donde usted cierra la puerta y puede decirle, Señor, se desahoga y suelte la sopa de todo lo que pasó, no porque no lo conozca, porque él lo sabe, pero él quiere sentarse contigo, esos tiempos de intimidad, como cuando usted va y se toma un café con un amigo y le cuenta todo el problema de 2-3 horas, le cuenta la historia, y al final el amigo le dice, ay, pues ni modo, bueno amigo, amiga, nos vemos, chao. Y usted dice, bueno, pero me escuchó. Pero qué maravilloso si tú tienes un amigo que no solamente te escucha, sino que te da la dirección para no volver a cometer los mismos errores y te da los consejos y te dice qué tienes que hacer y cómo tienes que hacer. Eso es lo maravilloso de tener la intimidad con un padre, que tú vas a buscar la presencia de tu padre. Segundo, oración, tiempos de lectura bíblica. La Biblia es valiosa. Muchas personas le preguntan, ¿tienes Biblia? No, no tengo Biblia. Y es el mejor regalo. Si usted le quiere regalar algo en su vida con amor a una persona, regálele una Biblia. Es el mejor regalo que usted le puede dar a una persona, porque la Biblia le transforma la vida a las personas. Todo lo demás, el regalo, el vestido, el mercado, la pintura, los discos, se acaban, se parten, se dañan, pero la Biblia es el mejor regalo que le podemos dar. Presentarle a Jesucristo es la mejor bendición que podemos darle a alguien si decimos que amamos a otros. Tercero, tiempos de adoración. Escuche la alabanza. Donde hay alabanza no se puede acercar nada del mundo espiritual, porque ellos no resisten ni la palabra, ni la oración, ni la adoración. Entonces, 3, oración, lectura de la palabra, estudio de la palabra y también la adoración. Empiece a tener bases sólidas, una raíz fuerte. Como las planticas, todos los días vamos a ir creciendo, pero necesita nutrientes. Una plantica necesita oxígeno, necesita sol, necesita agua, necesita abono. ¿Cuánto más nuestras vidas? No esperemos a estar en problemas o en situaciones que podíamos haber evitado cuando leemos la escritura. Usted va a leer la escritura y va a haber partes en que usted la va a leer y usted literalmente, perdóneme lo que le voy a decir y se lo digo porque yo lo viví, va a empezar a llorar. Pero sus lágrimas tal vez no sean de tristeza, sino de consuelo, porque usted empieza a sentir la presencia del Señor en su vida y usted empieza a ser libre de toda una cantidad de situaciones que lo estaban ahogando, que lo estaban llevando a un camino de destrucción, que lo estaban llevando a un camino de muerte. La Biblia es la mejor bendición, el regalo más hermoso. Recuerde la definición de la Biblia, no teológicamente, definición sencilla, es la carta de amor para sus hijos. Si no sientes el amor, es porque aún de pronto no has llegado a las profundidades que tienes que llegar a conocer la escritura. Escudriñala, porque ahí hay vida y hay vida eterna. Bendiciones, buenas noches, gracias por estar aquí. Recuerda, si tú quieres apoyar nuestro ministerio para poder trabajar, para poder seguir evangelizando, para poder seguir transmitiendo, encuentras en nuestra página web y en todas las otras, en Instagram y en YouTube, donde puedes hacer tu aporte de amor. Porque esto no sirve. Dice que el dador alegre, no dice el dador que lo obliga. No. El dador alegre. No importa el monto, queremos alcanzar a otros, queremos seguir creciendo y gracias por esa ayuda y gracias por ser columna de oración y comparte este video con otros que lo necesitan. Muy buenas noches. Hasta luego.